Caja TV presenta, hoy en 60 minutos, entrevista a Santiago Armesilla, politólogo, economista, ensayista y escritor marxista español. Le preguntamos qué es el estalinismo, cuáles son las tareas actuales de los revolucionarios y mucho más. Hola, ¿se me escucha? Hola, Santiago, ¿cómo estás? Te escucho, perfecto. Bien. Bueno, yo también te veo y te escucho bien. ¿Se me ve bien? Sí, me quedé bien. La idea quería hacerte, dos preguntas. Uno, la primera que es la definición de estalinismo, o marxismo-leninismo, y la segunda, una más de coyuntura, ¿sí? Vale. Así que, si quieres, arrancamos con la primera. Vale, pues nada, preguntad, venga. Bueno, entonces, lo que queríamos saber es, según tu opinión, ¿cómo podrías definir al estalinismo o marxismo-leninismo? Bueno, a ver, a mi juicio el término stalinismo o bien es un término peyorativo o debe entenderse como un término histórico del periodo en que en la Unión Soviética Stalin fue el máximo dirigente, secretario general del partido y bueno, y básicamente ese periodo iría de entre 1924 y 1953, mientras que marxismo-leninismo es un término que se inventa el propio Stalin para adaptar el marxismo, el materialismo histórico de Marx, a la idiosincrasia de un régimen muy particular, que es el de la Unión Soviética, y a la táctica y estrategias de los partidos de vanguardia revolucionarias marxistas que se desarrollen en el resto del mundo a partir de las indicaciones de la Comintern, por un lado, y segundo, pues de la revolución bolchevique. Así, la cuestión es que el stalinismo acaba como periodo histórico con la muerte de Stalin en el 53, mientras que el marxismo-leninismo, con diversas adaptaciones en cada realidad histórica nacional y geográfica del mundo, ha tenido pues derivaciones diferentes y partiendo pues también del ámbito cultural de cada país. Yo creo que eso sería la definición básica de ambos términos. Perfecto. ¿Encontrás algún fundamento político, medio general, del término, que se pueda, o tipo como programa político, en términos ¿no? más generales, como para que podamos llegar a una definición del término? De stalinismo no, ya digo que stalinismo es un término para mí histórico, de un periodo histórico de la Unión Soviética. Del marxismo-leninismo sí, porque hoy día existen pues 5 naciones donde los partidos gobernantes siguen el marxismo-leninismo adaptado a la idiosincrasia cultural e histórica de esos mismos países y a la evolución que han tenido esos regímenes, como son China, Laos. Lo que sí creo es que en el resto de países uno de los problemas que existen es que el marxismo-leninismo, al igual que el marxismo general, pues ha sufrido una suerte de esclerosis que yo creo que parte en gran medida, aunque viene bastante antes, de la caída de la Unión Soviética. Y en esos países pues se toma por marxismo-leninismo básicamente una suerte de calco y copia de lo que hicieron los bolcheviques, tanto en la época de Lenin como de Stalin, haciendo una crítica razonable y acertada al revisionismo de Khrushchev, Brezhnev, etcétera, pero digamos que si el marxismo-leninismo es una doctrina táctica y estratégica para la conformación, la construcción de una organización política que tome el poder en un Estado, para derribar ese Estado burgués y construir un Estado proletario, la dictadura del proletariado, pues a mi juicio es copiar milimétricamente lo que la vanguardia marxista-leninista bolchevique hizo entre el año 1917 y antes y 1953. Aparte que la defensa del legado de ese periodo histórico debe ser más histórica que política real. Entre otras cosas, ¿por qué no puede ser política real? Porque la URSS cayó hace 30 años. Entonces yo creo que uno de los retos que tienen los partidos marxistas-leninistas es adaptar a su idiosincrasia histórico-nacional una doctrina política y una táctica y una estrategia políticas que sirvieron en su día para la toma del poder en muchos sitios, pero que en otros fracasó esa doctrina porque no fue bien adaptada y porque no se ha partido de un contexto post-soviético. Es decir, no bastaría con un ataque al revisionismo khrushchevista para recuperar el marxismo-leninismo. No digo que no sea necesario, lo es, pero también es obligado entender que el mundo actual es distinto y los sistemas políticos democráticos son diferentes a aquellos en los cuales tuvieron que actuar los partidos comunistas del siglo pasado. Bien, en función de esto que vos estás señalando, ¿no? De que hay un cambio en el mundo, evidentemente ya no es el mismo mundo de aquel, ni de la caída de la Unión Soviética y mucho menos del triunfo de la Revolución Bolchevique.
¿Cómo ves la coyuntura actual? Y de alguna manera, ¿cuáles crees, una pregunta larga, puede ser, pero ¿cuáles crees que son las tareas que nos corresponden a los revolucionarios? Pues la primera tarea es la formación, y no solo la formación en los clásicos, sino también la formación actualizada en filosofía, en historia, en ciencias naturales, para poder desde esa formación criticar a otras formaciones izquierdistas que haya por ahí a las cuales hay que criticar. En segundo lugar, yo creo que otra tarea es también realizar la crítica de las ideologías que se formaron en la Unión Soviética después de Stalin. Particularmente yo creo que el materialismo dialéctico debe ser criticado, el materialismo dialéctico soviético como filosofía, como doctrina académica, en entender un poco qué ha pasado, o sea, entender por qué cayó la Unión Soviética, me parece fundamental eso, es decir, por qué cayó la URSS, causas endógenas y exógenas, causas económicas, causas políticas, causas geopolíticas, causas sociológicas también. Y luego, después de eso, entender un poco cómo es el mundo después de la caída de la Unión Soviética. Cómo han evolucionado los sistemas políticos democráticos después de la caída de la Unión Soviética. Cómo, por ejemplo, en otras latitudes, pues desarrolló un estado de bienestar más o menos fuerte, partiendo de la propia existencia de la Unión Soviética para evitar que los trabajadores se hiciesen comunistas. Cómo esa socialdemocracia, una vez que cayó la Unión Soviética, también se ha descompuesto, también se ha desorganizado, también ha perdido su razón de ser. Y entender también un poco que hay que hacer una crítica a lo que nosotros llamamos las izquierdas indefinidas, que no son solo las posmodernas, es decir, el feminismo, el ecologismo, el ambientalismo, el veganismo, el animalismo, el indigenismo. Aparte que hay que hacer críticas a ideologías que ahora son fuertes, como la escuela austríaca, el anarcocapitalismo, etc. Y también yo creo que otra tarea importante es entender un poco cómo funciona la geopolítica mundial y la realpolitik. El marxismo tiene muy buenos teóricos en geopolítica. La Unión Soviética y China siempre tuvieron muy en cuenta la geopolítica, la dialéctica de estados y de imperios para moverse por el mundo. Y yo creo que eso es fundamental, ¿no? Renovarse o morir, pero renovarse no rompiendo con el método marxista inicial ni con la metodología marxista-leninista política, sino entender que tienen las ambas que ponerse a punto en un año. Estamos en el 2022 ahora, pero bueno, esta charla creo que podría valer para el 2023, el 2024, etcétera. Ponerse al día para que esas ideas no sean arqueología, sino que puedan ser de actualidad. Y el problema es también convertir esas ideas en arqueología, en folclore o en mero postureo estético. Eso también es importante. O sea, no es más comunista el que sale con banderas rojas por la calle ni el que vocifera más. Y no es militante solo el que tiene un carné de un partido. Así que, aunque es importante militar. Así que esas son las tareas, a mi juicio. Bien, o para saber, porque he visto unas publicaciones tuyas en torno al Partido Comunista Chino. ¿Vos cómo caracterizás a China hoy, ¿no? Hay una disputa, si es un Estado obrero deformado, si está en vías de una restauración capitalista, digamos, ¿cómo lo caracterizás a China y cuáles crees que son la posición que uno como marxista debiera tener en torno a China? Yo creo que el internacionalismo proletario, si servía de algo, era para apoyar a todos aquellos proyectos, sean marxistas o no, que pusieran en jaque a la estructura económica del modo de producción capitalista. Y China, nos guste o no, lo hace. La cuestión es que pensar que hay una restauración, a ver, es que decir que China ha restaurado el modo de producción capitalista es no entender lo que es el modo de producción capitalista. Y es que el modo de producción capitalista está básicamente estructurado en tanto que formación. Y por tanto, un Estado, que no es un Estado-nación, que es un Estado de civilización de 1.400 millones de personas, no puede pretender, como hizo, sacar a eso, como ha hecho en 40 años, a 800 millones de personas del umbral de la pobreza absoluta y del umbral de la pobreza relativa y a alfabetizarlos, sin, digamos, encarnar, sin dejar de dejarse someter ni subordinarse al país, al Estado, a las principales fuerzas geopolíticas que impulsan el modo de producción capitalista. ¿Por qué digo esto? Porque los modos de producción son impulsados por plataformas geopolíticas imperiales. Y el modo de producción capitalista ha sido históricamente impulsado e implantado prácticamente a escala global por dos imperios, que es en segundo lugar, de una manera más refinada y evolucionada, el imperio estadounidense. Todavía Marx en El Capital y en los Grundrisse nos habla de cómo en el imperio británico hay elementos capitalistas y del antiguo régimen conjugados a la hora de desarrollarse este imperio.
Entonces, solo puedes vencer a una plataforma geopolítica capitalista imperial, como estas dos que he dicho, realmente a través de otra plataforma geopolítica de similar magnitud. Eso lo tuvo en cuenta Stalin cuando escribió La Revolución de Octubre y la táctica de los comunistas rusos, un texto que yo creo que es de obligada lectura, porque prejugar por la República Popular China. Es decir, si para vencer a esos estados capitalistas imperiales necesitas desarrollar las fuerzas productivas a igual nivel o más que esos estados y necesitas al mismo tiempo utilizar relaciones sociales capitalistas controladas por el partido, controladas por el ejército, controladas por los obreros y campesinos chinos, pues habrá que hacerlo. Es decir, pragmatismo político, realpolitik, lo que decía Deng Xiaoping, ¿no? Gato negro, gato blanco, lo que importa es que cace ratones. Y aquí lo que interesa es que China supere a Estados Unidos y supere al mundo capitalista europeo occidental en su desarrollo de las fuerzas productivas, cosa que yo creo que no necesariamente son marxistas-leninistas, como es el caso de los BRICS, donde está Brasil, donde está la India, donde está Sudáfrica, donde está Rusia. Ha pedido Irán recientemente su ingreso, Argentina también. Esta unión es meramente comercial, pero la capitanea china y podría ir en otras direcciones. China, a diferencia de la Unión Soviética, no tiene una cultura judeocristiana que haga que sus proyectos sociales y políticos tengan una dirección centrífuga, es decir, busquen implantarlos globalmente. La cultura china desde hace 5.000, 6.000 años, desde Confucio y Lao Tse, es centrípeta, es decir, China textualmente significa imperio del centro. Ellos se conciben como el centro del mundo y conciben al resto de países como aquellos que tienen que girar a su alrededor. Por tanto, China, en principio, y siguiendo esta cultura milenaria, no tiene ningún interés en impulsar su modelo social y económico. Sean traidores al marxismo-leninismo. Es porque no lo han hecho nunca. Y ellos lo que han hecho es adaptar el marxismo-leninismo a su idiosincrasia cultural. Entonces, partir desde por muy marxista y ateo y materialista que se sea, tratar de entender a China desde presupuestos judeocristianos, que es en el cual nosotros nos hemos educado, lleva siempre a error. Es decir, no podemos explicar a China en su totalidad, no digo en otras cosas así, pero en su totalidad, desde nuestros parámetros culturales. Debemos entender a China desde sus parámetros culturales. Si entendemos a China desde sus parámetros culturales, podremos entender cómo desde sus parámetros culturales China entiende al resto del mundo. Y en ese tienen de entender el marxismo-leninismo. Porque el marxismo-leninismo, pensamiento Mao Zedong, teoría de Xiaoping, etcétera, 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 de Xi Jinping y todo eso, pues es algo estrictamente chino, partiendo de esa universalidad marxista totalmente necesaria y esencial. Por eso también muchos partidos maoístas, yo no he sido nunca maoísta, pero por esto muchos partidos maoístas en otros países tratan de entender el maoísmo desde una cultura que no es confuciana, que no es china tradicional, que realmente es judeocristiana, aunque con otros elementos. Y yo creo que también en gran medida por eso el maoísmo ha fracasado en sus intentos de implantación política en otras latitudes. Fracasó en Perú, fracasó en México, fracasó en España, donde es básicamente testimonial, marginal, y fracasó en Italia, fracasó en África incluso. Sin embargo, es muy fuerte, aparte de en China, pues es muy fuerte en la India, es muy fuerte en Filipinas, es muy fuerte en Nepal, es muy fuerte en Birmania. Fue muy fuerte en Indonesia, donde el Partido Comunista Indonesio, después de la Segunda Guerra Mundial, fue uno de los más fuertes del mundo. Y ahí es desde esa perspectiva desde la cual hay que entender a la izquierda asiática, que diría Gustavo Bueno, que es el maoísmo chino, no el maoísmo entendido desde fuera. Así que pensar que hay una reestructuración que atiende a su globalidad y no nos podemos desprender de ella, sino que necesitamos utilizarla para negarla por su superación, porque en eso consiste la construcción del socialismo y el comunismo, entonces no vamos a entender bien esta cuestión. Y añado, y termino respondiéndote a esta pregunta conectándola con la pregunta anterior. Otra tarea fundamental de los marxistas-leninistas actuales es entender esto que he explicado yo. Es entender qué es China, qué pretende y cómo es la cultura ancestral milenaria de los chinos y cómo esa cultura ancestral milenaria ha absorbido y ha adaptado a esa misma cultura algo que es extrínseco a esa cultura, como es el marxismo, como es el marxismo-leninismo, que se forma y se construye en países judeocristianos, Alemania, Francia, Rusia, etc. Y esa tarea es fundamental para no caer en una suerte de, pues no sé, de dogmatismo sectario que nos lleve a pensar que solo ha sido socialista la experiencia soviética hasta Stalin y que después pues solo viene el caos y la perdición. El socialismo se dice y debemos respetar y apoyar, en todo caso,
aquellas experiencias socialistas exitosas de otros países que, aunque no compartamos, entendemos que les ha llevado, entre otras cosas, a que su sistema político persevere en su ser y siga siendo recurrente y fuerte. Porque la República Popular China ya ha durado en el tiempo histórico más que la Unión Soviética. Por eso hay que evitar el folclorismo y voy a decir, el sovietismo o la nostalgia soviética. Porque la Unión Soviética nos tiene que servir de referencia histórica a defender, sobre todo contra la leyenda negra anticomunista que existe, y sobre todo con Stalin, pero no para tratar de recuperar el proyecto soviético a la realidad actual, donde hoy sería inviable tal y como se desarrolló en el siglo pasado. Bien, en este sentido, me interesa esta última cuestión que señalás. Evidentemente veo que tenés mucho conocimiento sobre China y que estás bastante metido ahí en el tema. Así que bueno, es una tarea a profundizar. Pero decía, pues vos señalás que es inviable, ¿no? Hoy, en la actualidad, la repetición de la revolución bolchevique, tal cual como fue dada, con que yo coincido. Pero, ¿cómo ves hoy una revolución socialista? ¿Qué tendría que hacer? ¿O cómo la ves cómo crees que sería viable? ¿No? Esa es una muy buena pregunta. Me la han preguntado en otras ocasiones y bueno, para responderte creo que hay que tener un poco en cuenta la historia de las revoluciones proletarias más importantes. Partiendo incluso de la primera realmente, que fue la Comuna de París. Por no mencionar, no fue una revolución proletaria en el sentido marxista, ni siquiera anarquista o blanquista clásico, como fue la Comuna de París, pero sí fue una revolución socialista, como fue la revolución de Xinhai en la China del siglo XIX, que se dio en el contexto de las guerras del opio, sobre todo después de la Segunda Guerra del Opio, y que llevó a un conflicto bélico revolucionario donde murieron 23 millones de personas en el siglo XIX en China. Es el segundo conflicto bélico con más muertes de la historia. Todas las revoluciones proletarias importantes de escala de impacto universal se han dado en contextos bélicos, durante y después de un contexto bélico importante. No se puede entender como digo, la rebelión de Xinhai en China sin las guerras del opio. No se puede entender la Comuna de París sin la guerra franco-prusiana, en la cual Napoleón III es derrotado por Bismarck, por Prusia, y esto conlleva la construcción del Segundo Reich alemán y la unificación, y ni tampoco de antes con la guerra austro-prusiana. No se puede entender la revolución bolchevique rusa sin la Primera Guerra Mundial. Y no se puede entender la revolución china sin la Segunda Guerra Mundial. De la misma manera, las revoluciones posteriores a la revolución china son prácticamente revoluciones en un contexto de guerra civil y de movimientos de liberación nacional y de descolonización. Y yo aquí incluiría incluso la revolución cubana. ¿Por qué? Porque para mí la revolución cubana, que acabó siendo comunista, fue un movimiento de liberación nacional contra el neocolonialismo de Estados Unidos sobre la isla. Si luego hablamos de otras experiencias como Angola, Mozambique, incluso Nicaragua, Vietnam, por supuesto, se dan en un contexto bélico. Por tanto, una revolución de tipo clásico marxista, como las que he enunciado, tienen que darse en un contexto de guerra nacional civil o de guerra mundial incluso. Yo parto de la base de que tarde o temprano va a haber una nueva guerra mundial, no sé cuándo, puede que sea mañana, puede que sea dentro de 10 años, pero de reproducción ampliada del capital. Estamos además en un periodo de crecimiento lento desde la crisis del 2008, que yo creo que va a durar hasta mediados de siglo, y en ese periodo se van a producir conflictos bélicos seguro. Entonces hay que partir de esa base para poder entender cómo son esas revoluciones. Ahora bien, mientras no se producen esas guerras, una fuerza marxista-leninista no tiene ninguna posibilidad de, por vías pacíficas, democráticas, de sufragio, de partido, pues conseguir realizar un proceso revolucionario al uso. Normalmente ese tipo de fuerzas o acaban aisladas o acaban en coaliciones, frentes amplios, frentes populares, etcétera, que desdibujan y dejan de definir a esas fuerzas para pues, acumular fuerzas con otras fuerzas políticas que pueden ser populistas, socialdemócratas, nacionalistas de liberación, etcétera, etcétera, trotskistas, pero que acaban todas en un popurrí donde realmente la transformación social que hacen es leve o muy leve. A eso hay que añadir que, te pongo el caso de España, según encuestas del Instituto Nacional de Estadística, de un total de 46 millones de habitantes que tiene España, es decir, 1 millón menos que Argentina, solo el 1,6% de la población de lo que ese 1,6% de la población pueda entender por comunismo, que esa es otra cuestión, también importante, ¿no? Pero claro, en ese margen de maniobra, una fuerza marxista-leninista
que suele ser una fuerza que aprovecha su oportunidad en momentos de crisis social grave y particularmente bélicos, tiene poca o nula posibilidad de poder desarrollar un proyecto socialista marxista de tipo clásico. Partiendo de esa base, yo creo que, y esto se conecta con respuestas mías anteriores, la militancia tiene que formarse, tiene que fortalecerse, tiene que actualizarse para poder adaptarse al mundo actual y tener en cuenta todas estas posibles vías y todas estas coyunturas, porque el hecho de que uno tenga que desarrollar sus tareas políticas en una democracia liberal burguesa avanzada, con amplias libertades políticas, con muchos derechos, etcétera, pues no significa que esa fuerza política no deba estar preparada para una coyuntura distinta, que podría darse en base a cómo evolucione, por ejemplo, la estructura económica capitalista en sus estructurales crisis que son inevitables. Pero esas crisis realmente nunca sabes cuándo van a ocurrir, pueden darse ya, o sea, ahora estamos viendo cómo, voy a hablar un poquito de la actualidad, si me permites. Claro. Las sanciones de la Unión Europea y de Estados Unidos a Rusia están provocando alteraciones en un montón de sitios. Tenemos en Ecuador movilizaciones, tenemos en el sur de la gasolina, ya está habiendo matanzas en Sri Lanka, estamos viendo a los campesinos y ganaderos en Holanda, en los Países Bajos, cortar las carreteras en la frontera con Alemania y cortar el acceso a los aeropuertos en protesta también por el aumento de los precios, también en materias que tienen que ver con el sector primario, con su sector económico. Estamos viendo empezar a haber movilizaciones en España, aunque de manera tenue. Estamos viendo en Estados Unidos también movilizaciones, estamos viendo en Canadá, que empezaron incluso antes de la guerra en Ucrania. Estamos viendo, pues, por ejemplo, en Francia se acaba de nacionalizar una empresa eléctrica estratégica, entre otras cosas, para tratar de aminorar el aumento de la tarifa eléctrica. La tarifa de la luz está subiendo muchísimo en muchos países, entre ellos España. Y estamos viendo cómo hoy mismo se está produciendo una crisis de gobierno en el Reino Unido que ha llevado a la división de varios ministros y varios funcionarios de alto rango e incluso a que el propio primer ministro Boris Johnson ha anunciado que deja de liderar al Partido Conservador, a los Tories, y vamos a ver si sigue como primer ministro. Esto puede ir a más porque Rusia, que también ha tenido sus efectos económicos importantes, sin embargo, lleva décadas preparándose ante esto, acumulando oro en su reserva interna, ha obligado al resto de países a pagar en rublos sus productos energéticos y bueno, y otra cosa importante, por primera vez desde hace décadas, Alemania está sufriendo un proceso de déficit productivo. Es la primera vez en 20 años o incluso en 30 años que Alemania no tiene superávit productivo. Y eso es tremendamente grave para una economía como la alemana, que es el motor económico de la Unión Europea y son el lugarteniente del imperialismo estadounidense en Europa continental. En conclusión, a esto hay que unir que los efectos de la pandemia de la COVID-19 todavía no han terminado, sigue habiendo algunas cuarentenas parciales en algunos sitios, alguna gente todavía va con barbijo en muchos lugares, no se ha recuperado el tejido económico grandemente, los comercios pequeños de proximidad siguen cerrándose en muchos sitios, se sigue andando en el abismo, en la frontera que hay entre el mundo rural y el mundo urbano, cada vez más diferenciados por el comercio electrónico, entre otras cuestiones. Los precios de las materias primas y de los bienes de primera necesidad de consumo directo están aumentando en muchos países del mundo. La inflación en España está disparada, en Argentina muchísimo más, algo que es común también, es verdad. Con lo cual, ¿qué tiene que hacer una fuerza marxista-leninista? Estar preparada para esa coyuntura, pero teniendo en cuenta que esa coyuntura nos puede llevar a una guerra, nos puede llevar a conflictos, pero también pueden mantenerse las democracias y arramplar con lo que puedan. Y en ambas coyunturas hay que estar. O sea, es decir, si toca estar de una manera legal, se está de una manera legal. Si hay que estar de una manera revolucionaria, revolucionaria. Y si hay que estar en una combinación de ambas, se está en una combinación de ambas. Bien, pero en función de lo que estás señalando, te quería preguntar cómo veías vos o cómo caracterizás el populismo en Latinoamérica, ¿no? Se llama populismo. Si te parece que cumple un rol progresivo, es decir, que hay una fracción de las burguesías nacionales latinoamericanas que puede cumplir un rol progresivo, y si el marxismo, o sea, debiera apoyar o no esos procesos. Bueno, a ver, es que el populismo en Iberoamérica, en países como Argentina, etcétera, tiene una idiosincrasia muy particular, histórica. Normalmente ha estado relacionado con un caudillaje militar, aunque podría ser civil, pero yo creo que hay que entender el populismo como un método político de llegada al poder
que puede ser desarrollado por distintos tipos de fuerzas políticas determinadas. Para mí el populismo no es un fin, sino es un medio en el cual se utiliza lo emocional, la demagogia, el populismo propiamente hablando, pero no necesariamente son esas técnicas que uno tenga que denostar. Ahora bien, en la fase actual en la que estamos de la estructura económica capitalista, en la cual el capital financiero cada vez tiene mayor poder, hay una financiarización cada vez mayor del resto de sectores económicos. Creo que en Argentina lleváis décadas conociendo esta cuestión pues por el tema de la financiarización de la explotación de la soja. Y yo creo que, a ver, a mi juicio, hay que partir de la base si en esta fase actual, en la cual esa financiarización también permite un enfrentamiento dentro de la propia clase burguesa entre una burguesía industrial tradicional y otra burguesía más financiera que tiende al cosmopolitismo, pero que se apoya a los estados existentes para poder medrar socialmente y tener poder, pues ver cómo actuar. Es decir, la gran pregunta es, ¿hay burguesía nacional todavía en nuestra nación o no? Los chinos, por ejemplo, en su bandera, que sabes que tiene 5 estrellas, la grande es el partido, y las 4 pequeñitas son proletariado, campesinado, pequeña burguesía y burguesía nacional, que es la alianza de clases que frente vamos a utilizar términos si quieres peronistas, frente a los cipayos y ventepatrias, es izquierdista del Kuomintang, lo hicieron. ¿Qué es lo que ocurre? Yo en esto estoy de acuerdo con Diego Fusaro. El problema es que actualmente este capitalismo financiero, esta burguesía financiera, es, en cierto sentido, postburguesa en el sentido tradicional e incluso antiburguesa de esa burguesía tradicional constructora de los estados-nación, tal y como los conocemos. Por eso creo que otra tarea, también por una cuestión de fuerzas políticas y de clase, es preguntarse, ¿sigue existiendo en mi país burguesía nacional? ¿O la burguesía que existe ya es postburguesa en el sentido tradicional e incluso antiburguesa? ¿Hay una capa de la élite burguesa que aspira a convertirse en burguesía financiera global cosmopolita? Una vez que resolvamos esa pregunta, sabremos si el populismo que ha intentado tender a esa alianza de clases, como técnica, no como fin, no como ideología, es viable, es servible. Y luego también habrá que ver si ese populismo, cuando actuó en su tiempo, sirvió para algo, sirvió para transformar algo realmente. Entonces ahí habría que analizar, en el caso argentino, yo no soy quien para dar lecciones a los argentinos de su historia, de su política, en absoluto, para nada, pero yo creo que habría que analizar críticamente qué papel tuvieron los comunistas en el siglo XX en Argentina respecto al fenómeno populista y luego qué papel tuvo el propio populismo en Argentina, en este caso el populismo peronista, a la hora de construir una alternativa nacional y popular frente a la oligarquía, etcétera, etcétera. Yo creo, me atrevería a decir que ambos proyectos, el populista peronista y el comunista en Argentina, ambos han embarrado, ambos han fracasado y ambos se han desdibujado sus perfiles. Y yo lo que creo es que desde una perspectiva marxista-leninista, materialista, es necesario que en Argentina se construya algo nuevo que no sea nada de lo que en el siglo XX se construyó, aunque se puedan partir de elementos de ese siglo XX. Y aquí pues la táctica populista juega un gran papel, porque la Argentina tiene sus propias tradiciones políticas nacionales consolidadas y deben ser analizadas. O sea, la tarea perentoria de un comunista argentino es analizar desde el materialismo histórico la historia de Argentina, y particularmente la del siglo XX, para ver cómo desde esa historia, en la coyuntura actual que yo he descrito, habría que actuar. Y aquí, evidentemente, hay que entender la cuestión populista. Si me permitís, yo diría que todo lo que sea alejarse de Ernesto Laclau es bueno. Nada de Ernesto Laclau. Nada, porque ese hombre es un horror. Pero bueno. Bueno, me quedan 2 preguntitas que decía. La primera es, ¿cómo ves la situación en Venezuela? ¿Y qué opinión que merece? En general, ¿no? Bueno, es un régimen de momento consolidado desde el año 98. Aunque yo creo que el punto de inflexión fue el Caracazo el golpe de Estado del 2002, y a partir de ahí sí tuvo una orientación más revolucionaria. Yo creo que la llamada revolución bolivariana empezó en el 2002, no en el 98. Los 4 primeros años fueron reformistas. Pero creo que uno de los grandes problemas que tiene Venezuela es que nunca emprendió un proceso de desarrollo de las fuerzas productivas, que sí lo tuvo, pero a una escala maximalista, en el cual diversificaran su economía más allá de la dependencia de la materia prima petrolera. Por tanto, pues claro, cuando eres el país de la OPEP con mayores reservas de petróleo, pues entiendes que te puedes permitir el lujo de vivir de eso prácticamente durante siglos o más.
pero los estados no son eternos y el petróleo pues, puede durar más en las reservas de Venezuela que la propia Venezuela. No estoy diciendo que Venezuela vaya a acabar como estado, pero sí digo que evidentemente, pues, si no fuese porque la coyuntura geopolítica actual por Ucrania beneficia al poder de Nicolás Maduro y ha permitido que Estados Unidos se acerquen a ellos, aliviando el tema de las sanciones para que puedan comerciar y explotar su petróleo, aunque Estados Unidos con el fracking desde hace décadas pues, ha conseguido explotar mucho el suyo y tiene bastante, pues sin embargo yo creo que eso a la larga pues, supone un problema para Venezuela, aunque Venezuela puede verse beneficiada por el auge chino y ruso, evidentemente, por ser país aliado. El tema es que el proceso bolivariano chavista, madurista, no es marxista-leninista, no es socialista en términos materialistas. Cualquiera que se haya leído en su día el libro rojo del Partido Socialista Unido de Venezuela, pues puede ver que ahí se da una amalgama de corrientes en gran medida incompatibles entre sí. Tenemos indigenismo, tenemos nacionalismo venezolano, tenemos trotskismo, tenemos cristianismo de base, tenemos teología de la liberación, tenemos leyenda negra antiespañola y desde hace tiempo tenemos también corrientes posmodernas, tenemos feminismo, tenemos un cierto ecologismo un poco extraño también. Es decir, que a Venezuela absorbe esas corrientes que vienen de fuera, de los ámbitos universitarios estadounidenses y europeos occidentales, y los hace suyos dentro de su idiosincrasia. Así pues, la cuestión es aquí, ¿hay que apoyar a Venezuela o no hay que apoyar a Venezuela? Hombre, en la coyuntura geopolítica respecto de Estados Unidos, yo creo que no cabe otra, igual que en el caso chino, aunque hay que tener en cuenta pues, que en Venezuela el Partido Comunista Venezolano no goza de la simpatía del poder bolivariano. Hay que tener en cuenta esos problemas que tienen para la diversificación de su estructura productiva, que no ha pretendido ser mejorada desde el poder, y que el auge del comercio petrolero en Venezuela ahora viene por la coyuntura de Ucrania, geopolítica, y bueno, y también tener en cuenta pues, todas esas corrientes extrañas que han convergido en el gran polo patriótico y en el PSV, que ejemplifican pues, lo que yo he dicho antes, ¿no? Que en un contexto de paz política, en un contexto en el que no hay una guerra civil o una guerra entre estados, pues una fuerza marxista-leninista comunista clásica tiene nula o poca posibilidad de conseguir ser una fuerza de masas. Y en Venezuela se ha dado eso. Bien. Bueno, para finalizar, Santiago, te quería preguntar, para que podamos conocer un poco más, normalmente uno no sabe cuestiones de Europa en general y de España en particular, precisamente esto, ¿no? ¿Cuál es la situación de la izquierda marxista en Europa, en términos generales, y particularmente en España? Pues las generaciones de izquierda definidas que han vivido del marxismo, que han sido fuertes en Europa occidental, porque claro, aquí hay que separar lo que es Europa oriental de Europa occidental, y luego también habría que separar un poco la Europa del norte de la Europa del sur. La idiosincrasia cultural de los países eslavos como Rusia, Polonia, Checoslovaquia, Serbia, etcétera, no es la misma que la que puedan tener Inglaterra, España o Francia. Y de la misma manera, la idiosincrasia político-cultural de Alemania, Suecia, Dinamarca, Inglaterra no es la misma que la de Italia, Portugal o España. Por tanto, hablar de Europa, esto también es una cosa que creo que es una crítica que hago a los camaradas de Allende los Mares, ¿no? Cuando habláis de Europa en un sentido unívoco, como una unidad, y creo que eso está influido también por la existencia de la Unión Europea, cometéis un error. ¿Por qué? Porque Europa en sentido político no existe, no ha existido nunca. Ha habido ideas de Europa, pero no ha existido una Europa unida nunca. No es un concepto político. Europa es realmente un concepto geográfico. Eso lo decía Bismarck y tenía toda la razón. Y por tanto, lo que hay que ver es que Europa, en todo caso, si queréis hago un símil de biología, es un biotopo, es una biocenosis en el cual las especies que en esa biocenosis actúan, que son las clases sociales y los estados, compiten entre sí para ver quién devora a los demás y quién es hegemónico. De hecho, una de las reglas geopolíticas que siempre ha seguido el Reino Unido en toda su historia es tratar de evitar que en la Europa continental hubiese una potencia que dominase sobre las demás. Fuese España en su día, fuese Francia con Napoleón, fuese Alemania en 2 ocasiones o fuese Rusia. La tarea del mundo anglosajón en general y de Inglaterra en particular es evitar que en Europa continental hubiese una potencia hegemonizadora que también atentaría contra sus propios intereses. Entonces, no hay una Europa, no, la idea de Europa en sentido único, unívoco, hay que desterrarla. Hay que entender Europa en un sentido geográfico y en todo caso entender que hay ideas de Europa o Europas, en plural, que son ideas de Europa que chocan entre sí incluso a muerte. Y que hoy día lo que se llama la Unión Europea, que habría que ver cuánto va a durar esa Unión Europea tal y como la conocemos, porque eso también hay que tenerlo en cuenta,
Esa Unión Europea hoy día no es más que el patio trasero rico para turistas de Estados Unidos, donde Alemania es el lugarteniente y el Reino Unido el revisor. Digo que Alemania es el lugarteniente porque Alemania sigue teniendo su propio proyecto imperial, pero es el Estado de Europa con más bases militares de Estados Unidos. De hecho, la base militar de Ramstein, que a algunos les sonará por el grupo de metal alemán, pues que es la más grande de Europa, está en Alemania y es una base estadounidense, de la OTAN y del ejército de Estados Unidos. Por lo tanto, todo lo que haga Alemania tiene que pasar por el filtro de lo que diga Estados Unidos. Eso significa que la Unión Europea no tiene autonomía en absoluto a nivel diplomático, militar, etcétera, aunque haya, digamos, élites políticas económicas y administrativas dentro de los Estados europeos y de la Unión Europea que busquen convertir a la Unión Europea en un poder militar que incluso intervenga externamente. Pero hoy día la Unión Europea, en general, formarían parte de eso que se llama Occidente, que es una idea que se inventó Martín Lutero y que no es más que la palabra que encubre la hegemonía anglosajona en general y de Estados Unidos en particular sobre el resto de democracias liberales desarrolladas, avanzadas. Por tanto, en esa coyuntura de entendimiento de lo que es realmente Europa, lo que conlleva desterrar completamente la idea de Europa como una idea unívoca, pues es decir, es que los europeos llegaron a América. No, no llegaron los europeos, llegaron algunos europeos, españoles, portugueses, franceses, ingleses y neerlandeses. Pero no llegaron, me refiero como potencia, ni Bélgica ni Italia. Llegaron por oleadas migratorias posteriormente, pero una vez que se habían independizado los países. Pero no llegaron los europeos. Al decir que llegaron los europeos, tienes una idea de que Europa es una unidad. Y no. Dato histórico importante. Europa es el lugar del mundo donde más guerras ha habido. El lugar del mundo donde más guerras importantes, tanto civiles como mundiales, ha habido. Y no hablo solo de las dos primeras guerras mundiales que se iniciaron en Europa. Es que la guerra de los 30 años, que fue prácticamente una guerra mundial con repercusiones en América del Norte y del Sur, empezó en Europa. Y ahora, hoy día, año 2022, las mayores tensiones bélicas del mundo están en Europa, en suelo geográfico europeo, por Ucrania sobre todo. Y hay que tener en cuenta que Kaliningrado, que es un enclave ruso entre Lituania y Polonia, Polonia lo está reivindicando para conquistarlo. Tú imagínate, geopolíticamente hablando, lo que supone eso. Es que nos estamos dando cuenta de que Polonia, que es un país que aparentemente no pinta nada, tiene su propio proyecto geopolítico imperial, que es básicamente recuperar lo que fueron en el siglo XVI. Porque Polonia fue un país que fue repartido entre Austria, Prusia y Rusia a finales del siglo XVIII, cuando acaban de tener una revolución burguesa seguida, que fue paralela a la francesa. Por tanto, ¿Europa qué es? Europa es un nido de tiburones, donde los estados utilizan a las clases sociales para su antojo y las clases sociales, sobre todo hegemónicas, y las empresas utilizan esos estados para su antojo. Y donde cada uno tiene su propio proyecto y trata de comerse al otro. Eso es Europa. O sea, es el lugar más tenso del mundo, realmente. Dicho lo cual, ¿qué papel tienen las fuerzas marxistas, sean las que sean, en ese contubernio, en ese nido de tiburones? De manera clásica, tradicional, los partidos que han bebido del marxismo han seguido dos tendencias, la socialdemócrata y la comunista, marxista-leninista, bolchevique, de tipo ruso. Pues bien, salvo en la coyuntura de la Segunda Guerra Mundial, esas fuerzas políticas marxistas no han logrado nunca nada. Las comunistas lo hicieron por influencia de la victoria soviética. Es verdad que hubo revoluciones antes en Hungría, en Baviera, en Alemania, etcétera, pero fueron abortadas. Hoy quedan muy pocos partidos políticos comunistas que no beban del revisionismo, del eurocomunismo que se inició en Italia con Enrico Berlinguer. Quiero recordar que los principales partidos eurocomunistas que surgieron a partir de los años 70 fueron el italiano, el español y el francés, que hoy día tienen una orientación más socialdemócrata o de izquierda indefinida que propiamente comunista, y que los dos partidos que más, bueno, los partidos que tienen algo de presencia, que más se alejaron de ese eurocomunismo fueron el KKE de Grecia y el Partido Comunista Portugués. Pero el KKE es un partido que desde hace tiempo no tiene ninguna posibilidad de poder acceder al poder en Grecia, y el Partido Comunista Portugués, aunque ha roto la coalición con los socialdemócratas de Antonio Costa, pues también ha absorbido muchas ideas woke, postmodernas y de izquierda indefinida, feministas, etcétera, en su ser. Dicho lo cual, ¿esto significa que en el futuro una fuerza marxista no pueda tener futuro político en uno de estos países europeos? Puede tenerlo, pero indico lo de antes, la coyuntura tiene que ser o bien por una cuestión de crisis económica bélica
o bien por una coyuntura pues básicamente reformista y de bloque de Frente Popular que al final no lleva a ningún sitio. A esto yo creo que hay que añadir que en el caso de Europa Occidental y particularmente el de España, el problema que tiene el mal llamado movimiento comunista español, que yo digo que no existe, es que ninguno de sus partidos entiende ni adapta el marxismo a la idiosincrasia político-histórico-cultural de lo que es España. Creen hacerlo, pero realmente lo único que hacen es reproducir los errores de interpretación que ya el Partido Comunista de España, a partir de la década de 1930, tuvo, y que eso explicaría en gran medida, como factores endógenos, por qué no ha habido revolución comunista en España y por qué, por ejemplo, se perdió la guerra civil. Y esto tiene que ver particularmente con la cuestión del derecho de autodeterminación de Cataluña, País Vasco y Galicia, que desde la propia doctrina marxista se tiene que negar. ¿Por qué? Porque ni Cataluña, ni País Vasco, ni Galicia han sido nunca naciones. Pero, por influencia de la Comintern, que decía que sí, porque querían copiar el modelo soviético al español, el Partido Comunista hizo eso y realmente nunca han conseguido nada. Siempre que se han acercado a los separados, y ha habido un gran rechazo por parte de la clase obrera española porque el separatismo rompe la caja única de la seguridad social y la hucha de las pensiones, que son fundamentales para mantener algo de unidad política y económica de lo que los trabajadores en un país hacen. Y luego, pues claro, porque hay que tener en cuenta otras cosas, que es que la idea de nación que tienen los partidos comunistas en España es étnica y no política, que es la idea de Marx. Así pues, y aparte que hay que tener también en cuenta que la propia inclusión del derecho de autodeterminación en las constituciones políticas de la Unión Soviética, de Checoslovaquia, de Yugoslavia y de Etiopía, llevó a que estos 4 estados dejaran de existir. Etiopía perdió Eritrea, que era su costa con el Mar Rojo, y dejó de tener acceso al mar. Por tanto, yo creo que la idea de autodeterminación tiene que ser revisada por parte de los marxistas y desterrada completamente del corpus ideológico. Porque realmente no es una tesis, es una tesis liberal, más que materialista. Y si Lenin la utilizó fue por una cuestión de coyuntura geopolítica de la Primera Guerra Mundial y de ganarse el apoyo de las etnias en Rusia. Pero es que el propio Lenin, en determinación, advierte, y de ahí lo que he dicho antes, que la construcción nacional política en Europa Oriental no fue cerrada como sí lo fue en Europa Occidental. Y España es Europa Occidental, y en Europa Occidental, entre la Revolución Francesa y la unificación alemana, se produjeron procesos revolucionarios políticos de cierre de la nación. España lo hizo en varios periodos. La guerra contra el francés, el trienio liberal, la primera guerra carlista y la bicalvarada y el sexenio democrático. Y luego vinieron ya en el siglo XX 2 procesos revolucionarios en España, ya alejados de ese periodo, que son el trienio bolchevique, previo a la dictadura de Miguel Primo de Rivera, y después la Segunda República Española y la Guerra Civil. Europa Oriental, Rusia, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano no tuvieron una construcción nacional política cerrada como sí lo tuvieron en Europa Occidental, sino que tuvieron un proceso, tuvieron procesos políticos revolucionarios en imperios multirreligiosos y multiétnicos, donde el Estado era más un imperio en ese sentido que un Estado-nación. Hay que tener en cuenta además que después de la Primera Guerra Mundial esos 3 imperios desaparecen. El Imperio Austrohúngaro desaparece, el Imperio Otomano desaparece y el Imperio Ruso desaparece también. De hecho, la Unión Soviética se hace sin Finlandia y sin Polonia. Y ahí en ese contexto es donde hay que entender el debate entre Rosa Luxemburgo y Lenin, ¿no? Para más INRI, y por eso hablo de actualmente, el comunismo del siglo XX. Después de caída la Unión Soviética, el materialista práctico, y Marx y Engels en el Manifiesto Comunista definen al comunismo como un materialismo práctico, debe entender que la inclusión del derecho de autodeterminación en un orden constitucional socialista es básicamente suicidarte políticamente. Es poner en el núcleo del orden nuevo que tú estás construyendo básicamente el caballo de Troya para que enemigos externos e internos destruyan tu poder y destruyan tu sociedad política socialista. Por tanto, cabe ahora como tarea la crítica a la idea de autodeterminación y sus efectos políticos e históricos en el campo marxista, leninista, socialista, porque realmente a la larga han sido nefastos. Si nos fijamos, los 5 estados comunistas que quedan en el mundo, socialistas, no tienen incluido el derecho de autodeterminación en su orden constitucional, cosa que es para mí totalmente un acierto. Y al mismo tiempo, aunque hubo muchos estados en Europa del Este que no incluyeron, dejaron de ser socialistas, sin embargo, al no incluir ese derecho de autodeterminación, que realmente es un privilegio de secesión y donde no hay autodeterminación, hay codeterminación entre partes, entre estados, pues esos estados han conservado su unidad. Bulgaria, Rumanía, Polonia, Hungría, etc. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir lo siguiente, que desde una escala práctica, de comunismo práctico, es más fácil reconstruir un poder socialista en un país que conserva su unidad
que en otro que la ha perdido han acabado todos disgregados en 15 repúblicas, como son las exrepúblicas soviéticas, y donde ahora tienes que unificar, si puedes, que es muy difícil, a Rusia con Ucrania, con Lituania, con Turkmenistán, con Georgia, con Azerbaiyán, con Armenia, etc. Y esa tarea es fundamental. Y más, por ejemplo, en Argentina, donde hay grupos indigenistas mapuches que piden incluso la autodeterminación de ese territorio, lo cual sería muy perjudicial para todos los trabajadores argentinos, porque el capitalismo anglosajón tendría un estado títere en la Patagonia, cerca de las Malvinas, que haría irrecuperable ese territorio. Por tanto, los comunistas argentinos, ¿qué tarea tendrían? Y yo, insisto, no soy quien para meterme en lo que tenéis que hacer vosotros, pero yo sí diría que es totalmente necesario rechazar la posibilidad de que Argentina se balcanice por un acercamiento de los comunistas al indigenismo mapuche. Porque la tarea que ponen en el manifiesto comunista Marx y Engels, prioritaria, es en el Estado-nación burgués elevar al proletariado a la condición de clase nacional. Es decir, los obreros no tienen burguesa y que pertenece a la burguesía, pero lo que tiene que hacer el proletariado no es destruir la nación burguesa, sino apoderarse de ella y sobre sus fronteras físicas y políticas, erigir un Estado proletario, un Estado socialista. Esa es la tarea. Y eso está en el manifiesto comunista. Por eso urge una crítica, que en el fondo es una autocrítica, al ejercicio de la idea de autodeterminación que el movimiento comunista ha hecho allí donde ha triunfado y explicar por qué, que yo creo que es fundamental, por qué los estados, sobre todo europeos, más Etiopía, que perdió Eritrea, insisto, que incluyeron la autodeterminación en su orden constitucional, desaparecieron frente a aquellos que no lo hicieron. Eso es una tarea fundamental actualmente. Bueno, es que muy interesante, sí. Acá con la izquierda tenemos un problema mayormente que es trotskista y mantiene esta cuestión de la autodeterminación de los pueblos, que también creo que como vos es un cáncer. Y también, de hecho, defiende, bueno, en términos consecuentes con eso que cree, el tema de los mapuches, ¿no? Y sí, la verdad que coincido con vos, son dos tareas fundamentales que hay que desterrar. Así que, pero bueno. Si me apuras, creo, en el caso argentino también diría que había que estudiar por qué el trotskismo ha conseguido tanta influencia política, social y académica. Yo he estado viviendo año y medio en Argentina, tuve ahí una beca del CONICET y creo que conozco algo cómo funcionan las universidades en tu nación, hermana. Y allí los trotskistas están muy bien posicionados en muchos departamentos universitarios e influyen académica y socialmente. Hay que estudiar cómo lo han conseguido, que es la táctica del entrismo de Trotsky de toda la vida. Pero claro, es que el trotskismo también ha sufrido sus propios procesos internos de degeneración política y de descomposición. El trotskismo de hoy no es ellos también han asumido pues, cuestiones académicas anglosajonas, woke, etc. Yo creo que es una tarea fundamental analizar la historia del trotskismo en Argentina, sus éxitos, sus fracasos y su situación actual. Sí, yo coincido. Creo que uno de los aspectos que me parece que puede servir para explicar es que Argentina es prácticamente uno de los pocos países donde la crisis del programa de transición tiene algún tipo de giro en la realidad, digamos. En el sentido de su premisa, que las fuerzas productivas han dejado de crecer. Si uno ve, digamos, la productividad argentina en los últimos 30 o 40 años, va en contra, es el único país, incluso acá de Latinoamérica, ahora en conjunto con Venezuela, que tiende a caer, digamos, la productividad. Entonces, creo yo que ahí hay una de las claves, ¿no? En términos de material, es decir, digamos, porque uno plantea el programa de transición en Alemania, o en Estados Unidos, o en China, en Japón, y es muy complicado, digamos, definir ahí las fuerzas productivas han dejado de crecer. Yo creo que ese es un fenómeno. Y después sí, el que vos decís sobre el tema del entrismo, yo de hecho los caracterizo como una especie de desborde por izquierda del peronismo, ¿no? Sí. Han adoptado muchas acepciones teóricas, y como decía antes, de la izquierda es que definía que la voz que existe ahí en España, ¿no? El ecologismo, feminismo. Yo estoy de acuerdo con tu visión, aunque añado que ese descenso de la productividad en Argentina podía explicar este fenómeno trotskista hace incluso 20 años, o hace 30, 40, por supuesto. También el hecho de que, por ejemplo, se ve en la formación de esa corriente que se llama Izquierda Nacional, Jorge Abelardo Ramos y otros, que son trotskistas que asumieron ideas justicialistas. Quito de ese grupo a Hernández Arregui porque creo que tiene una evolución muy particular y distinta. Él parte del radicalismo, es alumno de Rodolfo Mondolfo y desde ahí desarrolla su marxismo particular y se acerca al peronismo sin llegar a ser peronista del todo, aunque él dice soy peronista porque soy marxista, pero Hernández Arregui tiene una evolución distinta a la Izquierda Nacional.
salvo en China y en algunos otros lugares, es prácticamente global hoy día. Es decir, he hablado del caso alemán, ahora por la coyuntura de la crisis. Bueno, España tiene problemas de productividad desde hace tiempo porque no tenemos industria prácticamente desarrollada. Vivimos del turismo y en gran medida y tenemos unos problemas demográficos tremendos y una diferencia de población y de desarrollo entre el campo y la ciudad muy, muy grande. Y Estados Unidos, desde el comienzo de la recolocación de empresas industriales estadounidenses en el sudeste asiático, particularmente en China, porque la fuerza de trabajo era mucho más barata y las condiciones fiscales eran mejores, pues hombre, también Estados Unidos ha sufrido su proceso de desindustrialización del centro y que lo ha sufrido enormemente. Eso en gran parte explicó en su día la victoria electoral de Donald Trump, que Trump representaba pues, a esa burguesía industrial frente a la burguesía financiera que quería recuperar a la industria para que los trabajadores pudieran trabajar y producir. ¿Qué pasa? Pues que la parte financiera de la burguesía estadounidense no estaba por la labor. Todo el Partido Demócrata, o la inmensa mayoría del Partido Demócrata, y buena parte del Partido Republicano. Con lo cual, ese descenso productivo yo creo que es un fenómeno más internacional que meramente argentino. Lo que pasa es que el argentino es más prolongado en el tiempo. Claro. Pero esto permite a Argentina conectarse de alguna manera con esas cadenas globales de valor que empiezan a actuar en el mundo en un proceso de paulatino descenso de la productividad, que no se da en todos los ámbitos, porque ahí está China, ahí está Rusia, ahí está incluso Brasil. Pero bueno, yo creo que ese matiz es importante para ver también qué papel puede tener un movimiento trotskista en Argentina con respecto a cómo ciertas características de la economía argentina se han universalizado. De hecho, te digo que en España, y hay algunos analistas que lo están viendo, yo creo que en los últimos años se está viviendo un proceso de paulatina y progresiva argentinización de nuestra estructura económica nacional. Vamos a ver a dónde nos lleva eso, porque aquí también se dan sus particularidades propias que tienen que ver con la diferencia entre el campo y la ciudad, etcétera. Pero ese fenómeno es interesante. Es un matiz, me he enrollado mucho explicándolo, pero no es una negación de lo que tú has expuesto, pero el resto del mundo en la coyuntura de 2022. Sí, viene una capa medio brava, ¿no? Por los datos que estábamos viendo. Vos generás, aunque lo de Alemania, hoy estuve leyendo, aunque la entrevista, unos datos que hay en Bloomberg, vienen medio complicados. Sí. Pero bueno, esperemos que podamos estar a la altura, ¿no? Bueno. Así que bueno, Jaquio, te agradezco. Te voy a ir avisando, esto vamos a editarlo un poco y cuando esté listo te aviso. Vale, pues para mí ha sido un placer y muy agradecido. Dale, igualmente. Un abrazo y cuidaros.